para Chamical fue una de las grandes empresas que estuvo acá en Chamical. Y para La Rioja, bueno, fue un ícono para la provincia de La Rioja porque hasta ahora se acuerdan de la ñusta, se acuerdan de las bondades de nuestros productos, de lo que hizo mi papá. Y bueno, mi papá fue un visionario, un tipo que veía mucho más allá de lo que podía hacer en un pueblito tan chiquito como Chamical. Él llegó en el año 1947 a Chamical, cuando las calles eran de tierra. Él empezó, yo más o menos le voy a contar la historia, cómo empezó mi papá. Él llegó a Chamical y, como le dije, como las calles eran de tierra, y empezó a trabajar, lo primero que empezó a hacer, él fue peón de los Yoma en Chilecito, pero aparte trabajaba en el sur también, era un tipo que siempre iba viendo qué es lo que podía hacer y qué es lo que podía hacer para superarse. Como les digo, que fue un visionario y él se fijaba objetivos para llegar a las metas, donde él se quería llegar, llegaba. Mis abuelos llegaron del Meir, cerca de Siria, y bueno, se radicaron en Nonogasta, y ahí nació, bueno, mi papá nació en Vinchina. Y en Vinchina, bueno, eran como unas familias nómades, vinieron a Nonogasta, después se vinieron acá a Chamical, de Chamical se fueron a Mendoza, de Mendoza volvieron a Chamical, y él siempre estaba con la familia, él siempre ha sido un familiero, y siempre trabajaba para el futuro de la familia y para el futuro de la comunidad. Es como dice usted, frotó la lámpara y salió la ñusta, porque mi abuelo estaba en Vinchina y él abastecía a todos los arrieros que iban a Chile a dejar el ganado, abastecía con mercaderías, con las herraduras para los animales. Mi papá me contaba que mi abuelo traía vagones con herraduras, pedían un vagón de fideo, un vagón de herradura, un vagón de azúcar. Así que, y bueno, trabajaba también con los pequeños mineros que habían en ese entonces por esa zona. Así que, bueno, pero mi papá, como le dije recién, él frotó la lamparita de la ñusta. Pero antes, como le digo, empezó con el vino y de ahí se empezó la cadena de lo que podía hacer a través del tiempo. Él siempre cumplía las metas y cuando veía que ese negocio no iba, lo dejaba, pero emprendía otro que era mucho más exitoso. Mi papá fue el que tuvo la fraccionadora número 1 en la provincia de La Rioja, porque en esa época se comercializaba en bordalesas de 200 litros, eran unas bordalesas de madera, o en Dama Juana después de 10 litros. No se conocía la Dama Juana de 5 litros, ni la botella de 3/4, ni la botella de 1 litro. Y mi papá la hizo conocer en toda la provincia de La Rioja al vino Adi en botellas de 3/4 y de 1 litro. Y tal era la calidad del vino porque lo abastecían las bodegas de Nácari, que en esa época eran uno de los mejores vinos que había en el país, y abastecía a mi papá para que él lo fraccionara y los llevaba hasta Buenos Aires, llegaban los vinos. Así que, bueno, cuando llegó el ocaso del vino, empezó con la ñusta. O habrá visto que la ñusta era mucho más rentable y tenía otro futuro, que empezó con la ñusta.
Bueno, la ñusta se lo puso mi mamá. Mi mamá fue maestra de la escuela 151, acá en provincia de Corrientes, acá en Chamical, y después fue directora. Y la ñusta era la diosa del sol. Y de ahí que le pusieron ñusta. A todos nos gusta, a nosotros ñusta. Ahí está un cartelito que en esa época también la multinacional quería entrar en el noroeste, en todo el noroeste argentino. La ñusta estaba muy bien posicionada. Con decirles que cuando empezó la ñusta hacía 8 botellas por minuto y cuando cerró la ñusta hacía casi 125 botellas por minuto. Eran máquinas automáticas, se automatizó todo. Pero teníamos el único limitante que tenía mi papá en ese entonces era de que la luz se cortaba, la energía eléctrica a la 1 de la mañana. Pero ni aún así seguían trabajando hasta las 2, 3 de la mañana, empleados que fueron fieles a mi papá y a la empresa. La ñusta eran 5 sabores, eran naranja, pomelo, limón, lima limón, manzana y la chamicola. La chamicola es la que era la bebida quizás mejor que la Coca-Cola. Y bueno, y eso es lo que esas multinacionales empezaron a trabajar para que la ñusta no siga avanzando. Nosotros teníamos una flota de camiones y aparte los distribuidores de Catamarca, de Santiago del Estero, de Tucumán venían con sus equipos propios a llevar la ñusta. Por día habrán salido unos 3.000 cajones en esa época. Era muchísimo, pero como recién les comentaba fuera de cámara, aquí hay trabajaban 100 familias que eran todos de Chamical o los alrededores de Chamical, y esa gente tiene muy buenos recuerdos, no solo de la ñusta, sino de mi papá, porque mi papá fue una persona que siempre ha respetado los valores, ha respetado a la gente, ha respetado las ideas que tenían ellos, pero siempre los ha respaldado en todo. Y así los empleados también en esa época eran empleados muy fieles, eran empleados muy honestos y los respaldaron en todo. Es así que él lamentaba, muchas veces le quisieron comprar la fábrica y pagaban muchísimo dinero. Bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a Gustavo, mi gran amigo. Siempre cuando él es oriundo de Chamical, hemos sabido jugar muchos años, jugar en esa época, las bolitas, los trompos, éramos niños, pero ya éramos amigos. Así que nuevamente le doy gracias a gente de mi pueblo por hacer conocer las bondades que tenemos en cada ciudad, en cada pueblito o en cada paraje. Esto es muy lindo lo que ustedes están haciendo, mostrando lo que fue en su entonces la provincia de La Rioja y sus pueblos también.